de la información de lo que necesitan. Creo que esta noche más que todo voy a enfocarme en lo que es los documentos por el tiempo que tenemos. Pero aquí ya saben nuestra información. Cualquier pregunta específica siempre pueden llamarnos. Si no contestamos inmediatamente, déjenos el mensaje que sí llego a usted eventualmente, ¿ok? No los ignoramos completamente. Ok, so ya estamos acostumbrados a esta parte que cargamos mascarilla para todo, pero también sabemos que ya las están quitando en muchos establecimientos, pero siempre hay que andar con ella en caso de que aún se necesite, ¿ok? Y bueno, servicio de traductores, ya saben si necesitan llevar acompañantes que les sirva para traducir. Entonces, esto es lo que más nos interesa saber, que es qué documento necesitamos, ¿sí? Obtener para poder tener una cita exitosa. Entonces, para eso necesitan lo que es comprobar su estadía aquí en el estado de Colorado por los últimos 2 años y medio, o a veces solemos decir 30 meses, ¿ok? Entonces necesita los impuestos certificados en este momento. Aún puede usar los impuestos si usted hizo los impuestos del 2020. Okay. Hasta julio podemos usar esos impuestos certificados, pero ya después de julio necesitan usar los del 2021. Okay. Y si no hizo los impuestos, puede usar lo que son los recibos, ¿sí? Que estén bajo su nombre, que tengan la dirección. Por lo menos uno de esos recibos tiene que tener la dirección más actual de su domicilio y tiene que tener también un tipo de fecha, una fecha que muestre el mes, día y año en ese documento. Okay. Ahora, ya hablamos del ITIN, es muy importante tener ese segundo documento, ese número de identidad, okay. El ITIN o el Seguro Social si lo tiene. Ya aprendimos cómo obtener ese si no lo tiene. Y de allí viene lo que es los tipos de identificación que se va a necesitar para comprobar que es usted la persona que está solicitando esa licencia. Entonces puede usar lo que es la pasaporte, la matrícula consular o una tarjeta militar si ha estado en el militar aquí. Ahora, si tiene un estatus legal o temporal o permiso de trabajo, ese es un poquito diferente en la forma en que no tiene que ir a las oficinas específicas para la licencia SB 251, sino que puede ir a cualquiera de las oficinas de motor y vehículo, ¿okay? Donde le puedan asistir. Ahora, también recomendamos, ¿sí? Que hable con un abogado antes de su cita, ¿sí? Dependiendo de su caso migratorio, porque lo que menos queremos es que tenga una experiencia negativa, ¿sí? Cuando vaya en motor y vehículo, pero estamos trabajando para que eso no tenga que ser el caso. Ahora, nada más explica más visual lo que es los documentos que van a necesitar, ¿ok? Nada más una otra vez dejándoles ver visualmente qué son esos documentos. La identidad, el seguro social o ITIN, ¿sí? Y lo que es los impuestos, si es lo que van a usar, o los recibos bajo su nombre, con su dirección y fecha. De nuevo, aquí otra vez para que sea más visible, que son los documentos adjuntados que necesitan presentar el día que se presenten a la oficina de motor y vehículo. Son la carta del ITIN o la tarjeta de seguro social, más la identidad, el pasaporte o la matrícula consular. No necesita los dos, es solo uno de ellos. ¿Okay? Estas son las opciones, ¿sí? De cuando tiene para presentar los impuestos certificados, ¿sí? Entonces se presentan esos impuestos que ha hecho del año presente, en este caso sería del 2020, y ya a mediados del año sería presentar los impuestos del 2021. Okay. También se recomienda que lleve 2 comprobantes de domicilio. Eso es para que usted pruebe que allí, en su residencia, usted recibe correo. Y ahí es donde le va a llegar su licencia una vez que ya sea diligenciada, que es sacada. Ahora, la opción número 2 sería con los comprobantes de recibo. Okay.
Y estamos hablando, se pueden ver las fechas, son aproximadas. Esas son cosas que cuando estamos trabajando uno a uno, podemos ir en más detalle, ¿sí? De cuáles son las fechas exactas que necesitan para esos recibos, cuando tienen que ir al día de su cita en el motor y vehículo. ¿Okay? Estoy tratando de no ir muy rápido, pero... Ok, estos son los pasos que usualmente hablamos uno a uno cuando estamos ayudándoles con esa navegación, ok. Lo que es obtener la documentación, que ya hablamos previamente. De allí nosotros le vamos a ayudar a solicitar la cita, si eso es lo que usted gusta. También siempre hay la opción, ¿sí? Y se las dejamos saber de que si usted se siente cómodo solicitando su propia cita, también lo puede hacer. De otra forma, aquí estamos para ayudarle con esa diligencia de solicitando la cita, ¿sí? Porque a veces la podemos conseguir más rápido con el contacto que tenemos en el DMV, ya que somos asociados con ellos, ¿ok? So, ese día va a obtener su permiso y después del permiso, después de la pandemia, el DMV dejó de hacer el examen de manejo. Así que ese es un otro paso que toca hacer, lo cual es ir a una escuela a tomar el examen práctico. Ok, y el día cuando está en la oficina, de nuevo, presentar la documentación. Si llevó el examen escrito, presentar el examen escrito. Si no lo llevó escrito, lo puede presentar ese día. Si lo pasó, excelente, porque puede mover al próximo paso, que es la foto. Si no lo pasa después de 2 intentos, tiene que solicitar una otra cita. Y ese no es problema, volvemos a ayudarle a solicitar esa cita. Y como ya lo mencioné anteriormente, después de sacar el permiso, va a obtener lo que es el examen de manejo y tiene que hacerlo por una escuela. Ok, entonces, este explica más detallado todos esos pasos, ok, que siempre explicamos uno a uno. Presentar los documentos, tomar el examen de vista cuando está en la oficina del DMV, hacer el examen escrito, excelente si lo pasó porque puede continuar, ¿sí? Obtener ese permiso, sacar la cita con la oficina de la escuela de manejo, llevar a hacer el examen de conducción, ¿sí? Y ya una vez que hace ese examen de conducir, ya hoy en día el motor y vehículo ya permite que la persona pueda hacer el cambio de permiso a licencia en línea. Y aquí le podemos ayudar de nuevo en Alianza a hacer ese cambio. O si usted prefiere regresar al motor y vehículo, entonces le ayudamos a hacer una cita para que vaya y muestre que ya pasó el examen de manejo. ¿Ok? De otra forma, el DMV lógicamente siempre va a seguir manejando con un permiso y no está presentando el examen de manejo como lo hacía hace dos años atrás, antes que pensara la pandemia. Ok, forma de obtener cita, ya creo que ya lo he repetido tantas veces. Nosotros les podemos ayudar a hacer eso. Pueden hacerlas por el teléfono, pueden ver en pantalla, okay, la información, y creo que Patricia me puede ayudar también, porque no tengo acceso a ponerlo en el chat. El contacto, si necesitan hacerlo ustedes directamente, ahí está la página. De otra forma, siempre pueden llamarme a la oficina y también se los puedo proveer, ¿ok? O en el momento también se los puedo dar en el chat. Ok. El examen, creo que ya he dicho, adelante, de nuevo, la escuela de conducir para hacer el examen, ok, práctico. Pasarlo, ya las escuelas pueden poner sus informaciones en el sistema de motor y vehículo. Entonces, cuando usted hace el cambio de permiso a licencia, ya está su examen pasado, ya la escuela ha puesto su información allí. Entonces, ese ya es un paso adelantado. Entonces, ya nosotros nada más tenemos que hacer, mandar fotos de todos los documentos, si lo hacen por medio de nosotros o si lo hace por motor y vehículo, entonces tienen que llevar toda la documentación otra vez, presentar. Ok. Ok, so, de nuevo explicando qué hacer cuando tiene que hacer, en este caso creo que la renovación. Vamos a pasar al proceso de renovación, lo cual algunos de ustedes tenían preguntas anteriormente. Para la renovación, de nuevo van a necesitar la licencia que tenían, sea que esté vigente o esté vencida.
Después que no esté vencida más de 12 meses, aún pueden usarla. Si la dejan vencer más de un año, tienen que repetir todo el proceso desde el principio, o sea, que hacer el examen de conducir y el examen de práctica, el examen en la computadora de conocimiento a leyes y manejando. Y van a necesitar lo que es una declaración firmada. Ese documento nosotros les podemos ayudar a proveérselo aquí en la oficina, o si usted va al motor y vehículo, allí también se lo pueden dar. ¿Okay? De nuevo, la comprobación de que ha estado continuamente residente del estado de Colorado. Los impuestos certificados o los recibos pueden usar. ¿Okay? Así que eso todo es una repetición de nuevo de todo lo que es el proceso. La renovación la puede hacer, ya lo dije, en línea, en su teléfono, si sabe cómo usarlo, en la computadora, por medio de nosotros o yendo en persona al DMV con una cita. ¿Okay? Presentar toda la documentación. ¿Okay? Bueno, si hay alguno aquí que tiene DACA, conoce a alguien que tiene DACA o permiso de trabajo o un otro tipo de estatus, creo que ya lo mencioné anteriormente, puede ir a cualquier oficina de motor y vehículo y lleva sus comprobantes de migración que tiene, de estatus migratorio, ¿sí? Y lleva una identificación y entonces no tiene que solicitar los impuestos certificados, nada más tiene que llevar algo que compruebe su domicilio y su comprobación del Seguro Social, comprobación de su estatus migratorio, y puede obtener su licencia también. Las oficinas de motor y vehículo, lógicamente, dependiendo de nuevo de su estatus migratorio, ¿sí? Si tiene DACA o visa, puede ir a cualquiera de las oficinas aquí en el estado de Colorado. Y si no, entonces sí hay un número reducido, ¿ok? Los cuales también se encuentran en línea, donde se puede sacar la cita. Y las que están más cerca para esta área de nosotros aquí norte sería Aurora, ¿ok? O en Denver, Lakewood, ¿ok? Ok, estas son las escuelas, nosotros tenemos esa lista, entonces si ustedes dicen, ok, no sé dónde ir en las escuelas, pueden contactarnos y les ayudamos a proveer esa información para que pueda ir a presentar su examen escrito si lo quiere llevar ya listo. O cuando ya tenga el permiso, donde presentar el examen práctico de manejo. Okay. Quisimos poner esta información nada más para darles una idea básica del costo que les va a costar. Lógicamente saben aquí nuestros servicios son totalmente gratuitos para ustedes. Ok, Alianza Norco no tiene un costo, pero cuando van a obtener su licencia con el motor y vehículo sí tienen que pagar. Cuando van a usar el servicio de las escuelas de conducir, tienen que pagar. Entonces nada más para que tengan una idea cuánto les puede costar, es que tenemos estos precios. Pero estos pueden variar, ok, basado en la escuela en que contacten y lógicamente de tiempo a tiempo. Así que esto es lo que hemos logrado encontrar hasta el momento, pero de nuevo es solo para que tengan una idea.